Hoy vamos a hablar acerca de otra filosofía, por así decirlo, que se ha impregnado mucho en la sociedad en la que vivimos, también mucho en los colegios, mucho incluso dentro de las iglesias. Vamos a hablar hoy acerca de lo que es el humanismo. El humanismo es algo que mucha gente lo ve como algo muy noble, ¿cierto? Como que ser humano es algo que es una buena idea, una buena característica. Pero vamos a ver que detrás de esta filosofía hay algunas cosas que nosotros debemos tener o con las cuales debemos tener mucho cuidado. Vamos a ver un video introductorio, que es una parte de un programa que se llama Entendiendo los Tiempos, que tiene que ver con lo que es la revolución sexual y va a conectar un poco como el desarrollo del humanismo, que fue más o menos en el siglo XV, cómo ha aportado a que de pronto mucho de nuestra sociedad hoy en día se haya apartado de lo que es el estándar de Dios para nuestra vida. Entonces vamos a ver un pequeño video introductorio y luego comenzamos con la enseñanza. Bueno, eso que acabamos de ver es solamente como un extracto para que podamos reflexionar un poco en lo que realmente está pasando en cuanto al tema, digamos, del humanismo. Realmente lo que se está buscando hoy en día en muchas aulas, en la educación básicamente, es hablar de humanismo como, de alguna manera, ellos lo presentan como que ser humanista es no tener religión, ¿sí? Entonces, como las religiones han traído de pronto muchas dificultades, muchos problemas, entonces como que saquemos el tema de la religión y más bien hablemos de humano a humano, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado, hay personas que dicen, antes de yo pertenecer a una religión, yo soy un ser humano. Entonces, si soy un ser humano, pues yo debo primeramente vivir como alguien humanista antes de creer de pronto en algún tipo de filosofía o de religión más. Pero en últimas, lo que ellos tratan de vender como algo que no es religión, resulta siendo una religión en sí misma. O sea, ellos están diciendo básicamente que las formas de religión tradicionales hay que eliminarlas y que ellos van a colocar una nueva religión donde el énfasis es el humano. De hecho, de ahí viene la palabra, humanismo. El centro de todo en el humanismo es el hombre. Entonces, realmente no es que estén sacando la religión, solamente están promoviendo una diferente, en la que el Dios ahora es el hombre, el ser humano. Y eso trae muchas consecuencias. Lo que menciona ahí es que eso sirvió como una plataforma para todo lo que fue la revolución sexual, más o menos año 1960, cuando se desarrolla todo este tema de la pastilla anticonceptiva, y de ahí en adelante la degradación moral del ser humano ha venido en aumento. Y lo que vemos hoy en día es que en las escuelas cada vez es más común el humanismo. Hace un tiempo atrás, yo incluso cuando estaba en el colegio, alcancé a ver algo de religión en el colegio. Yo estudié en un colegio público. Hoy por hoy ya no hacen eso. Hoy por hoy ellos han dicho, bueno, tenemos que quitar la religión porque la religión nos divide, porque la religión es mala. Más bien vamos a hablarles de ser humanistas, de ser buenas personas. Pero realmente si vamos a la palabra de Dios, es imposible ser buena persona sin que Dios esté formando parte de. ¿Cómo sabemos que algo es bueno o no? Porque el Señor lo dice. Porque tenemos un estándar fuera de nosotros que nos dice qué es lo correcto y qué es lo que no. Cuando quitamos eso, realmente quedamos a expensas del subjetivismo. Que cada uno diga, a mí me parece que esto es lo correcto, yo creo que es así, pero ¿cómo podemos establecer un estándar sin Dios? Realmente no es posible. Entonces, vamos a estar hablando acerca de ese tema. Juan capítulo 12, versículos del 3 al 8. Ahí vemos un texto muy curioso, porque ahí vemos a Judas precisamente haciendo una defensa muy humanista, muy humanitaria. Él está pensando, ¿cómo es posible que van a derramar un perfume de nardo puro, algo que es tan costoso? ¿Cómo van a derramar eso en vez de venderlo y darle a los pobres? Pero realmente detrás de ese aparente humanismo que estaba presentando acá Judas, realmente estaba el deseo de su corazón de seguir robando del costo de ese dinero. Entonces vamos a mirar Juan capítulo 12,
versículos del 3 al 8 y comenzamos entonces con oración. Juan capítulo 12, versículos del 3 al 8. ¿Lo tiene ahí, hermano? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Vamos a comenzar con oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos permites compartir, Señor, como hermanos, como familia en la fe, Señor. Gracias por la disposición también de mis hermanos para estar hoy acá, Señor. Yo te pido que seas tú obrando en este tiempo, Señor, que tú nos ayudes a tener un tiempo de refrigerio espiritual para nuestras vidas. Ayúdanos a reflexionar, Señor, en este tema del humanismo, que es algo que ha permeado mucho nuestra sociedad, incluso ha permeado mucho a la iglesia, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes a recordar siempre el propósito para el cual fuimos creados. Porque no fuimos creados para nosotros mismos, tampoco para otras personas, fuimos creados para ti, Señor, y yo te pido que tú nos ayudes a ver eso con claridad en este estudio, Señor, que tú nos concedas, Señor, un tiempo de edificación, un tiempo en el que podamos meditar y reflexionar en tu palabra, y que solo tú, Señor, seas exaltado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces ahí vemos un poco de un Judas humanista. Judas está diciendo, ¿por qué no piensan en los pobres? Y es algo característico. Digamos que el humanismo busca o se enfoca mucho en lo que es el amor al prójimo, en las obras sociales. En ese sentido, es muy parecido de pronto a ciertos principios cristianos. Por eso yo creo que se ha filtrado de pronto con cierta facilidad en la iglesia, porque hay gente que dice, bueno, pero la iglesia está llamada, no somos salvos por obras, pero dice la palabra que somos salvos para buenas obras. Entonces, como creyentes sí tenemos una labor, una responsabilidad dentro de la sociedad de llevar el evangelio, de hacerle bien a todos los que nos rodean. El segundo mandamiento, de hecho, tiene que ver con eso, con amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, hay cierta información de pronto que el humanismo toma y dice, bueno, tenemos algo en común con el cristianismo. Pero si ustedes analizan el texto de Juan 12, el énfasis de Judas no era el Señor Jesucristo. El énfasis de Judas, lo que él quería mostrar aparentemente era que él estaba preocupado por los pobres, ¿sí? Pero entonces estamos dejando de lado al único que es digno de toda adoración, que es Cristo Jesús. Y realmente lo que había detrás de ese aparente humanismo de pensemos en los pobres, ¿por qué no vendemos de pronto ese perfume y usamos ese dinero para ayudar a los pobres? Realmente lo que había detrás era un deseo, una codicia que tenía él en su corazón, porque él sustraía básicamente del dinero de la ofrenda. Entonces realmente nosotros debemos tener mucho cuidado con esta filosofía, porque muchas veces se quiere mostrar como algo noble, ¿sí? Como algo piadoso, de que hay que hacer buenas obras, hay que ayudar a nuestro prójimo y eso está bien, pero realmente detrás de eso muchas veces está la vanagloria, está el orgullo, está de que otros me vean y que otros digan, mire esta obra tan buena que yo hice. Y detrás de eso muchas veces se esconde el deseo de un reconocimiento más que la gloria de nuestro Dios. Entonces coloqué ahí a manera de reflexión, ¿por qué la mayoría de las personas en nuestra sociedad da por hecho que el sufrimiento es algo negativo y que la prosperidad es buena? O sea, si nosotros miramos la sociedad en la que estamos, la mayoría asume de antemano que
pasar por un tiempo de sufrimiento es algo malo, es algo negativo. ¿Pero por qué? ¿A quién le afecta un tiempo de sufrimiento? A nosotros, ¿cierto? Al ser humano. Entonces pensamos, si alguien está sufriendo y si el humano es el centro, ¿sí? Lo que hablábamos del humanismo, si el humano es el centro, entonces que sufra está mal, ¿cierto? Ahora, a la luz de la palabra, no siempre que hay sufrimiento es algo malo. O sea, hay momentos en los que el sufrimiento puede ser algo bueno, ¿cierto? También, mirándolo por el otro lado, la sociedad en la que vivimos asume que la prosperidad siempre es buena, pero a la luz de la palabra no siempre es así. Puede ser que un tiempo de hambruna, un tiempo de prueba, un tiempo de tribulación, realmente sea lo bueno para nuestra vida. Pero cuando el hombre es el centro, entonces empezamos a tener ese tipo de dificultades, ¿sí, hermana? De hecho, si vemos mayormente en la palabra, Jesús cuando se refiere al creyente o al cristiano, siempre lo alerta como que van a sufrir. O sea, pero siempre nos dice, o sea, tengan confianza, yo estaré con ustedes. En muchas partes vemos que repite eso el Señor. Ahora me surgió una inquietud. ¿Cómo hace uno para pues no caer en esto que hace usted la pregunta de que es buena o de hecho tenemos que hacer buenas obras, pero que no se vea como vanagloria, sino que realmente sea porque uno ve una necesidad en alguien y pues uno quiere ayudar a esa persona? ¿Cómo se hace para no caer en esa vanagloria o que se vea como vanagloria? ¿Sí me explico? Sí, pues yo creo que hay que hacerlo para la gloria de Dios. O sea, si realmente esa es nuestra motivación, eso se va a notar. O sea, hay una gran diferencia entre las obras sociales que hace, por ejemplo, el gobierno para sacarse una foto y para subir ahí en el programa social que lograron esto, a una obra que realmente hace un cristiano por amor a Dios, porque no está buscando realmente que le vean, que le aplaudan. Y yo creo que eso es algo que es notorio cuando nosotros comparamos la actitud de las personas. De hecho, realmente nos debe preocupar es lo que Dios ve en nuestro corazón, porque mucha gente puede mirarlo desde una perspectiva distinta. De repente tú haces una buena obra y yo puedo verlo como que te estás dando la bomba, ¿no? Y puedo decir, esa hermana siempre lo está haciendo para ella darse gloria, pero realmente tu corazón lo está haciendo con los motivos correctos. Entonces, no tanto de cómo lo vean las personas, sino más bien cómo lo ve Dios. Sí. Otra cosa, pastor, por ejemplo, a veces uno cae en el abuso de dar mucho, ¿sí? Y como que tiende a malacostumbrar a la persona, entonces esa persona se vuelve como adicta a lo que viene a recibir y no realmente el propósito, ¿sí? Que es ayudarle a que, bueno, no sé, hay un refrán que dice que como darle la caña de pescar en vez de darle el pescado, algo así. Sí. Pero eso, enseñarle a pescar. Entonces, uno a veces quiere ayudar, pero hemos visto aquí, o sea, muchos paisanos que han llegado a solamente que le den, pero realmente la idea es que el propósito es que vengan a conocer del Evangelio, que es lo que más nos interesa. Pero entonces, esa es otra cosa, que hasta qué punto uno puede hacer esas buenas obras sin caer en el vicio, digámoslo así. Sí, no, yo entiendo eso. Muchas veces es difícil realmente discernir eso, porque nos encontramos con una persona que manifiesta tener una necesidad. Sabemos pues que como iglesia también, más allá de obviamente predicarle el Evangelio, también debemos poder hacerle un bien, poder ayudarle si es posible, si tenemos la posibilidad económica de hacerlo, de pronto brindarle una ayuda, ¿sí? Pero debemos pedirle al Señor la sabiduría para tener como el discernimiento, y hay ciertos principios bíblicos que nos ayudan a que nosotros podamos ayudar a las personas a desarrollar esa mentalidad de que ellos mismos tienen que pescar, porque lo que pasa muchas veces es que vienen acostumbrados o vienen con la forma de pensar de que ellos merecen que les den la ayuda,
¿cierto? Pero nosotros podemos llevar a esas personas a la palabra de Dios, mostrarles textos, por ejemplo, como el de Primera de Tesalonicenses, que dice que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Eso lo dijo Dios, eso no es dureza, no es que eso sea terrible, ¿no? Dios mismo estableció ese estándar. Entonces realmente si nosotros estamos diciéndole a la persona cada vez que viene, no, toma la ayuda, toma la ayuda, toma la ayuda, estamos yendo en contra de un principio bíblico, porque esa persona si no quiere trabajar, la consecuencia que debería sufrir es no comer. Eso lo estableció Dios. O sea, si nosotros le hablamos a la persona acerca de eso, la persona debería poder despertar y decir, no, yo tengo que trabajar. Dios ha dicho que si yo no trabajo, realmente no puedo tampoco comer. Entonces debo esforzarme, debo procurar realmente hacer algo. Es difícil, yo sé que bueno, en el caso puntual de las personas que emigran, a veces no es tan sencillo de pronto para ellos conseguir un trabajo, pero debemos poder ver que haya un esfuerzo, o sea, que realmente no sea como que ellos se estén recostando y estén ya como generando ahí una dependencia de nosotros, sino que ellos realmente trabajen, se esfuercen, pueden hacer muchas cosas desde la informalidad también, vender tintos, vender, no sé, dulces, algo para que realmente ellos se esfuercen y puedan ganar las cosas por sí mismos, y usando los principios de la palabra de Dios ayudamos a que cambien esa manera de pensar para que ellos también puedan pues vivir el principio bíblico, que si ellos trabajan pues realmente son dignos también de recibir ese salario. Entonces bueno, la segunda pregunta que coloqué ahí en la reflexión: ¿cuál es la razón por la que son tan populares hoy en día los mensajes que dicen, por ejemplo, que debemos amarnos a nosotros mismos o que debemos perdonarnos a nosotros mismos? Incluso se ha vuelto muy popular también el creer en nosotros mismos. Hay gente que dice, si tú no crees en ti mismo, ¿quién va a creer en ti? Si tú no crees en ti mismo, ¿cómo vas a lograr tus metas? O sea, se ha vuelto como un estándar hoy en día al punto de que, o sea, el hecho de manifestar algo contrario a eso, la gente dice, ¿qué le pasa? ¿Cómo así? ¿Cómo así que no se ama a sí mismo? El amor propio, usted debería poder amarse a sí mismo, eso es algo que todos deben hacer. Pero realmente cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, nunca dice que debemos amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso lo hacemos ya, naturalmente. Esa es la tendencia en nosotros. Algunos han utilizado, de hecho, el texto que vamos a ver ahorita de Marcos capítulo 12, para decir que entonces el cristianismo promueve eso, y como el segundo mandamiento dice que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos, entonces ellos dicen, ahí está. Entonces si no me amo primero, ¿cómo amo a mi prójimo? Pero realmente el texto no está diciendo eso. Si lo miramos en su contexto, el texto está diciendo, hay que amar primero a Dios, es el primer mandamiento, y el segundo es semejante, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que implica que ya nos amamos. Y que nosotros deberíamos amar a otros así como ya lo hacemos en nuestras vidas. Entonces es importante hacer esta distinción. Lo mismo con lo demás, nunca dice la Biblia que debemos perdonarnos a nosotros mismos. De hecho, para poder pedir perdón es necesario que alguien externo a nosotros mismos conceda el perdón. O sea, no puedo yo mismo decir, no, yo me perdono a mí mismo porque realmente yo no he fallado en contra mí. Yo he fallado en contra de Dios, tengo que pedirle a Él que me perdone. Entonces, estos conceptos se han vuelto muy populares en nuestra sociedad y tienen que ver con eso, con el hecho de que el ser humano es el que se ha puesto ahora como el nuevo Dios, como el centro de todo, y ha hecho que todo gire en torno a Él. Entonces, miremos lo que dice Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 31. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer. El primer y el segundo mandamiento están ahí descritos, entonces... Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Principal mandamiento. Pero este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Amén.
O sea, la única forma de yo poder amar a mi prójimo genuinamente es que yo esté amando primero a Dios. O sea, yo debería poder amar a Dios con toda mi alma, mente, corazón y fuerzas. Y si yo estoy haciendo eso, el resultado va a ser que yo voy a amar a mi prójimo. ¿Sí? Por eso lo más amoroso que podemos hacer por los que nos rodean es buscar a Dios. O sea, lo más amoroso que yo puedo hacer no es tratar de, en mis propias fuerzas, satisfacer las necesidades de los que me rodean. Realmente lo más amoroso que yo puedo hacer es buscar a Dios. Porque si busco a Dios, Él me va a estar llenando y Dios es amor y esa naturaleza de Dios morando en mí va a impregnar a todos los que me rodean. Entonces, el énfasis de la Escritura siempre está en Dios. El centro es Dios, no es el hombre. Y cuando nosotros hacemos eso, eventualmente eso es lo que trae verdadera bendición, verdadero amor a todos los que nos rodean. En Lucas capítulo 14, ese es un texto también muy impactante y muy fuerte, de hecho, por la forma como está escrito, pero nos apunta a que el centro de la vida cristiana es Dios y no el hombre, ni tampoco los que nos rodean. Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 27, vamos a leer ahí ese pasaje, si alguien lo tiene lo puede leer. Sí, Lucas 14, versículos del 25 al 27. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Sí. Es curioso que hay personas que han dicho que Jesús era alguien humanista. Pero este texto fue dicho por Jesús. Realmente Jesús está diciendo, si alguien no aborrece incluso su propia familia, incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, el cristianismo implica que yo amo a Dios de una manera tan grande, lo amo con toda mi mente, alma, corazón y fuerzas, que parece que estuviese aborreciendo todo lo demás. No quiere decir que debemos odiar a nuestra familia o odiarnos a nosotros mismos. Realmente lo que está hablando es que el amor a Dios es tan grande que parece que todo lo demás lo aborrecemos. Parece que todo lo demás no está ocupando realmente un lugar de preeminencia en nuestra vida. Entonces es importante hacer esa distinción. Jesús mismo está diciendo que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Entonces el centro de la vida del ser humano no puede ser el humanismo. El humanismo básicamente dice que el fin último del hombre es la felicidad. Y que si el hombre vive, si existe, es con ese propósito de ser feliz. Ahora, la paradoja que presenta eso es que cuando ellos sacan a Dios de la ecuación, están sacando la única fuente verdadera de felicidad. O sea, la única fuente verdadera de plenitud es el Señor. Ahora, al sacar a Dios, eso realmente ha causado que la sociedad, en vez de avanzar, como muchos afirman, si fuésemos una sociedad humanista, todo sería mejor. No sé si ustedes han escuchado una canción de, ¿cómo es? Imagine, dice algo como, imagina un mundo sin religión, imagina un mundo en el que todos somos humanos, todos nos ayudamos mutuamente. La que dice como, imagine all the people. Eso es como los Beatles. Bueno, eso. Entonces, realmente la canción, si uno se detiene a meditar en la letra, habla de que un mundo sin religión sería un mundo mejor. Ahora, tenemos países donde no existe aparentemente religión. ¿Saben cuáles? Corea del Norte. Corea del Norte es uno de los países más terribles para vivir. Y en ese lugar no hay religión, la religión es el presidente. O sea, él es el que manda, él no permite que haya ni cristianismo, ni islamismo, ni ninguna forma de religión. Ahora, el hecho de que no haya religión no significa que de repente es un paraíso, de repente todos empiezan a amarse, ¿sí? Y es como el ideal que presentan muchas veces las personas humanistas, dicen, no, realmente si no hubiese todo esto de la religión sería mucho mejor.
Pero en últimas, cuando hablamos de humanismo, hablamos de otra forma de religión. Otra forma de religión en la que el centro es el ser humano. Por eso coloqué ahí que el humanismo no es una ideología neutral, como algunos tratan de enseñar. En realidad, esta forma de pensar busca reemplazar a Dios por el hombre. Y la Biblia llama esto idolatría. Entonces, uno puede escuchar hoy en día, yo recuerdo cuando trabajé aquí a la vuelta en el colegio de Paulo Freire, ellos decían mucho, era parte de su valor agregado como colegio. Ellos le decían a la gente: nosotros somos un colegio que no se mete en la parte religiosa. Nosotros más bien somos un colegio humanista. Esos son los valores que nosotros les enseñamos. Pero realmente cuando ellos estaban diciendo eso, estaban diciendo: nosotros ofrecemos una religión diferente a las que ustedes de pronto están acostumbrados, y la religión de nosotros es que el ser humano es el centro. No lo dicen así porque obviamente no les vende, ¿cierto? Pero realmente es lo que hay detrás, es colocar al ser humano como el centro de todo y vivir luego en consecuencia a eso. Romanos capítulo 1, ese texto nos muestra las consecuencias de sacar a Dios de nuestra vida, porque lejos de haber un paraíso, cuando nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas, el resultado es total depravación. Cuando el ser humano saca a Dios, cuando dice: no quiero nada de lo que Dios establece en su palabra, quiero vivir conforme a mí mismo, esa persona queda presa de su propia naturaleza carnal y solamente queda con mayor corrupción moral. Romanos 1 del 20 al 23, ¿qué dice ahí, hermana? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Luego sigue describiendo toda la inmundicia realmente a la que eso lleva. O sea, cuando nosotros tratamos de sacar a Dios de nuestra vida, hermanos, las consecuencias son terribles. O sea, las consecuencias hacen que haya todo un desenfreno moral y sexual, y es lo que hemos visto de hecho en la sociedad en la que vivimos. O sea, el mundo cada vez está más alejado de Dios porque de alguna manera es lo que han buscado hacer al sacar a Dios de las escuelas, al sacar a Dios de muchos hogares también, de muchas vidas. El resultado es que las personas quedan presas de su propia naturaleza pecaminosa y por lo tanto van a experimentar una mayor corrupción moral. Ahí podemos ver que cuando nosotros sacamos a Dios no quedamos en un estado neutro. Porque hay mucha gente en el humanismo que dice: no, pues nosotros somos neutrales, no nos metemos en el tema de la religión. Pero esa posición neutral no existe. O estamos con Cristo o estamos contra Él. O sea, no hay punto medio. No es como que haya un estado en el que podemos estar ahí permaneciendo totalmente. De hecho, en Mateo capítulo 12, vamos a ver ese texto. En Mateo capítulo 12 Jesús es muy claro al respecto. Jesús está mostrando respecto a quien yo soy, no hay punto medio. O están conmigo o están contra mí. Ser indiferentes a Cristo es estar contra Cristo. Odiar a Cristo es, obviamente, ir en contra de Él. Entonces, Mateo capítulo 12, versículo 30, si alguien tiene ese texto, lo puede leer. Sí. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. El que no es conmigo, contra mí es. Entonces no existe realmente una posición neutral,
No existe de pronto lo que argumentan muchas personas que están a favor del humanismo como algo que aparentemente va a unificar a todo el mundo. Sí, hoy en día se habla mucho de lo que es el ecumenismo. Es como que, bueno, tenemos que ir más allá de las diferencias que hay en las religiones y buscar algo que nos una, algo que haga que todos podamos vivir en paz y en armonía. Es lo que el mundo idealiza o lo que están buscando. La paz mundial es uno de los objetivos, de hecho, de la ONU y de todas estas organizaciones que están buscando aparentemente el bien de todo el mundo. Pero realmente cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, el verdadero bien es solamente en el Señor. Dice la palabra que Cristo es el príncipe de paz. No puede haber paz sin Él. Entonces no podemos sacar a Dios de la ecuación y esperar que haya buenos resultados. Con lo que ahí en la parte de aplica que las personas humanistas piensan que el fin último del hombre es alcanzar la felicidad. Algunos simpatizan con el cristianismo. Eso es interesante porque no todo el humanismo es ateo, ¿sí? Hay un humanismo también que se identifica como cristiano, ¿sí? De hecho, hoy en día la mayoría de las iglesias que de pronto están acá en Colombia y demás tienen un enfoque muy fuerte en la parte humana, en lo material, en lo terrenal, que es característico de hecho del humanismo. Entonces, hay algunos que simpatizan con el cristianismo, pero siempre y cuando este último se acomode a sus agendas de bienestar humano. Es muy común que ellos enfaticen los pasajes de la Biblia que hablan sobre el amor al prójimo y las buenas obras. Sin embargo, es importante hacerles ver que aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de un Dios justo y 3 veces santo. Las buenas obras no borran las malas. Yo creo que esa última frase es muy útil cuando estamos tratando de evangelizar a estas personas. Ellos se enfocan mucho, sí, en la parte del cristianismo de lo social, del amor al prójimo, de visitar a los enfermos, de estar orando, de estar haciendo ciertas actividades que ellos consideran que son buenas porque benefician de una u otra manera al ser humano. Pero realmente ninguna buena obra es suficiente para salvar a alguien. O sea, Isaías capítulo 64 es bastante claro en eso. Isaías 64 en el versículo 6, si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Sí, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Saben que una persona sin tener a Dios en su corazón, cuando hace una buena obra, realmente lo hace para sí misma? Porque esa persona se siente bien. Dice, uy, no, me siento bien ayudando, sí, me siento bien de pronto, no sé, haciéndole un favor a alguien. Como que la persona lo hace, sí, es cierto, pero lo hace porque le genera un tipo de placer, un tipo de beneficio, ¿sí? Por eso casi todas las obras sociales que ellos hacen no les causa una afectación a ellos. Porque el énfasis es humano, es humanista. Entonces es, bueno, yo hago esta obra social porque me hace sentir bien. Pero cuando hay una obra social que de pronto pone en riesgo mi vida, entonces ahí yo no la hago. Ahí ya no me sirve. Porque entonces estoy siendo afectado yo y pues yo soy el centro de mi vida, entonces no puedo ser afectado, ¿cierto? Entonces realmente debemos tener mucho cuidado con esta ideología. Debemos pedirle a Dios también que nos dé la sabiduría porque es algo muy sutil, es algo que se mezcla, digamos que con el cristianismo relativamente fácil, pero algo que ayuda mucho para evangelizar a esas personas es la última frase que resalté ahí. O sea, las buenas obras no borran las malas. O sea, por más de que yo me esfuerce, por más de que yo trate de ayudar a la mayor cantidad de personas, eso no borra el hecho de que yo he pecado. Y por eso, por más buenas obras que yo haga, yo necesito también un Salvador. Yo no puedo vivir pensando que yo soy el centro de mi vida y que yo me estoy ganando el favor de Dios con lo que hago.
Yo debo recordar que he pecado y que hay un Dios justo y 3 veces santo al que yo debo rendir cuentas algún día. Y por eso también necesito un Salvador en mi vida. Necesito a alguien que me rescate de mi manera de vivir. Jeremías capítulo 2, ese también es un texto bastante impactante. Jeremías capítulo 2 habla de cómo la mancha de nuestro pecado permanece delante del Señor. Jeremías capítulo 2, versículos del 22 al 23. Si alguien tiene ese texto, lo puede leer. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Amén. Entonces ahí vemos al Señor realmente exhortando al pueblo de Israel y le está diciendo, bueno, aunque ustedes se laven con lejía, eso es bastante fuerte, que se laven con límpido, aunque ustedes hagan eso y aunque amontonen jabón, realmente la mancha de su pecado permanece. No pueden ocultar eso delante de Dios. Entonces, cuando tratamos con una persona que está muy enfocada en las buenas obras, es importante hacerle ver, sí, debemos hacer buenas obras, claro, eso es bueno, la Biblia lo promueve, pero no podemos confiar en esas buenas obras para la salvación. Debemos recordar que esas buenas obras son el resultado de que hemos recibido a Cristo, pero no confiamos en ella para salvarnos, porque si hacemos eso, estamos haciendo vana la cruz de Cristo. Entonces es muy importante enfatizar eso. El hecho de que las buenas obras no borran las malas es algo que ayuda mucho en el evangelismo con este tipo de personas y debemos poder guiarles a que ellos vean su pecado para que puedan ir a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. También en la parte de razona coloqué ahí que el humanismo es un enemigo muy sutil que se presenta como la solución a todos los problemas. Hoy en día se presenta como que el factor unificador, como que todos los problemas que han traído las religiones los vamos a acabar con humanismo. Entonces, si somos humanos, todos estamos unidos, todos tenemos un mismo sentir, pero en realidad los resultados de esta forma de pensar es que eso solo trae deshonra a Dios, vanagloria del ser humano y una mayor corrupción en los hombres. Son los resultados que vemos cuando se intenta sacar a Dios de nuestras vidas. En Génesis capítulo 3 vamos a ver que el primer humanista fue Satanás. Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 5. Vamos a ver cómo parte de lo que Satanás hace cuando va a tentar a Eva es precisamente decirle que ella iba a ser como Dios. Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 5. Vamos a leer ahí ese pasaje. Sí, si alguien lo tiene, lo puede leer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podrás comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Está el 5? Sí, el 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Satanás le dijo a Eva que el día que comiera del fruto, sus ojos serían abiertos y que ella iba a ser como Dios. De ahí en adelante, la historia humana ha mostrado las consecuencias de que el ser humano se crea a Dios. Es lo que vemos hoy en día. Todas las filosofías, de hecho, que hemos visto, todo el tema de la ideología de género, el tema del feminismo, el tema de la depresión también, o sea, es en parte consecuencia del humanismo, de que el hombre sea el centro.
Si el hombre es el centro de su propia vida, entonces cuando él no se sienta bien, una depresión lo va a llevar al suicidio. Porque él vive para satisfacer sus propios deseos. Él es su propio Dios. Si el ser humano es el centro, entonces si él se siente atraído por alguien del mismo sexo, pues va a ir porque él es su propio Dios. Él lo hace porque él cree que él es el único digno de tener ese placer. O si una mujer de pronto piensa que ella es su propio Dios, esa mujer va a decir, no, a mí no me gusta ese tema de la sujeción. Eso no me parece que yo soy una mujer empoderada, independiente, no necesito al hombre, ¿cierto? O sea, la consecuencia de que el ser humano sea el centro es muy peligroso. Es muy peligroso porque nos deja prestos a toda la corrupción moral que hay en nosotros. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esta filosofía o con el hecho de que el ser humano llegue a ser el centro. No debe ser así. El centro de nuestra vida debe ser Cristo. Debemos vivir por Él y para Él. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 1 al 3 nos muestra precisamente que en los últimos tiempos, una característica de esos últimos tiempos es que vendrá un grupo de personas que van a decir paz y seguridad. Paz y seguridad, y es algo muy característico del humanismo. No podemos ser totalmente dogmáticos en que los humanistas en sí son los que están hablando aquí, pero realmente por los frutos, por como ellos lo describen, es posible que un gobierno humanista se levante y que ese gobierno humanista empiece a decir cosas como vamos a tener paz y seguridad, no se preocupen, vamos a unirnos, vamos a ir más allá de las diferencias y todo al parecer va a estar muy bien. Primera de Tesalonicenses 5 versículos del 1 al 3, si alguien tiene ese pasaje lo puede leer. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Entonces, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea, vivimos en un mundo que va en esa dirección. O sea, el énfasis hoy en día de la mayoría de las naciones y de la sociedad es que debemos tener paz y seguridad. Pero lo que la palabra nos está mostrando aquí es que cuando digan eso, vendrá destrucción repentina, llegará el día del Señor, el juicio de Él sobre la tierra. Entonces debemos estar preparados para que cuando eso suceda, nosotros estemos despiertos, estemos velando, estemos buscando al Señor y no solamente caigamos en la trampa de pensar que el humanismo en sí mismo nos va a traer esa paz y esa seguridad, porque esa paz y seguridad solo pueden venir del Señor. Entonces coloqué ahí también una frase para meditar, la dijo Agustín de Hipona, hablando acerca del propósito para el cual el ser humano fue creado. Él dijo: nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. El ser humano fue creado para la gloria de Dios, y por lo tanto el humanismo no puede suplir realmente lo que el ser humano necesita. Lo único que puede llenar al ser humano es el Señor, porque fuimos creados para Él, para su gloria. Solo cuando nos alineamos a esa verdad, vamos a experimentar verdadera plenitud. La plenitud de gozo solo se encuentra en Cristo, no en el humanismo. Por eso ha fallado tantas veces esta manera de pensar. Porque cuando la gente se enfoca en el ser humano como el fin último de la existencia, realmente termina frustrado, termina amargado, termina decepcionado. Pero cuando el hombre se centra en Dios, entonces todo lo demás ocupa el lugar correcto en nuestras vidas. Entonces, esa es la reflexión que quería compartir con ustedes. En la parte de atrás también están las actividades de profundización. Hay un video, yo se los compartí por el grupo del Faro, donde
Es una prédica del pastor Paul Washer. Él hace un contraste entre lo que es el Dios de la Biblia y el Dios de tu imaginación. Ese Dios de tu imaginación tiene que ver mucho con lo que el ser humano ha creado, porque hasta cierto punto el ser humano ha creado un Dios a su propia imagen y semejanza. Entonces, cuando comparamos el Dios de la Biblia con el Dios de la imaginación del hombre, vamos a poder aprender mucho y a poder diferenciar lo que es el humanismo del cristianismo. En el segundo punto también coloqué un artículo que también les envié ahí por el grupo del Faro, que es la respuesta del Evangelio frente al humanismo, y la tarea sería analizar qué diferencias fundamentales hay entre el humanismo y el cristianismo. Y por último coloqué cómo le predicarías el Evangelio a una persona que ha sido fuertemente influenciada por el humanismo y cómo le ayudarías a darse cuenta que fue creada para la gloria de Dios. Entonces esas son las actividades para profundizar un poco más en este tema. No sé si haya alguna pregunta, comentario. ¿Sí? La iglesia cristiana en general, en algunos lugares, el centro es el ser humano, porque yo tengo que ser feliz. Si soy hijo de Dios, tengo que ser feliz. Entonces uno vive engañado por años. Yo viví engañada por muchos años y eso era humanismo. Hasta ahorita digo, Dios mío, Señor, yo era humanismo. Estaba en ese rol. Entonces, en verdad. Sí, no, es muy importante y pues tristemente ha llegado como a las iglesias esto del humanismo. Realmente no se habla en muchos lugares del sufrimiento. Esos pasajes donde dice que nosotros debemos llevar nuestra cruz para seguir a Cristo, eso se omite. Se habla más de que realmente Dios quiere que vivamos una vida próspera, una vida para cumplir nuestras metas, nuestros sueños, pero cuando hacemos eso también el resultado no es bueno. O sea, si nosotros miramos también la moralidad de muchas de esas iglesias, hoy en día es terrible. O sea, hay casos de adulterio, hay divorcios, hay una gran cantidad de problemas, fornicación, bueno, muchos problemas precisamente porque el centro es el ser humano. O sea, si Dios fuese el centro, Dios estaría santificando esa iglesia y estaría haciéndola cada vez más parecida a Cristo. ¿Sí, hermano? Cuando Marco Witt dirigía una iglesia en Estados Unidos, sí. ¿Recuerda la frase, el lema? Él era: cree en el campeón que hay en ti. Sí. Ya, ¿sí entiendes? O sea, si no, Dios busca, cree en el campeón que hay en ti. O sea, Sí. todo era el hombre. Sí, no, y de verdad que cuando hacemos eso los resultados son fatales. ¿Sí, hermano? Hoy me llegó una notificación del el predicador que no recuerdo el nombre de él, que usted recomendó, que hablaba sobre la inmoralidad sexual y eso. Juan Manuel. Juan Manuel. Yo lo sigo en YouTube y me llegó una notificación y precisamente hablaba de las nuevas iglesias que tiene que ver mucho con el humanismo y más allá de eso con el mundanismo. O sea, se están levantando una serie de iglesias que permiten lo mundanal y que pastores, o sea, se prestan para ello, ven como normal el pecado, y es lo que está haciendo que estas nuevas iglesias estén pues ya no toman en cuenta a Cristo como tal. Sí. No, es algo muy triste y que las consecuencias, digamos, las estamos viendo. De hecho, aquí en Colombia tenemos la primera iglesia donde un pastor es abiertamente gay. Está en Bogotá y es triste decirlo, pero es la consecuencia de que el hombre llega a ser el centro. O sea, si el hombre llega a ser el centro, de ahí en adelante lo que nos espera es corrupción moral. ¿Sí, hermano? Pues ahorita estaba pensando, pues estaba como autoexaminándome, pero pensaba que el humanismo también va muy de la mano de querer hacer justicia, ¿sí? Okay. Entonces, pues lo digo por mi caso personal, porque según yo, pues me gusta que las cosas sean muy justas, pero
pues he caído bastante en el humanismo, pues por la carrera y por lo normal que uno como que puede recibir acá. Pero entonces o lo que quería compartir era que cuando yo trataba de ser justa o sin los principios que Dios dice, o bueno, sacando a Dios, pues me volvía más injusta, o sea, era como peor tratar de ser justa. Y pues también creo que eso va muy de la mano con lo que el humanismo está peleando, ¿sí? Del aborto, pues ¿qué es lo justo? Que la mamá decida o que la vida viva. Y otra cosa, pues era una pregunta, y es la pregunta de la tarea, que es cómo le ayudarías a darse cuenta que fue creada para la gloria de Dios. O sea, es que tengo una respuesta, pero creo que es muy, muy vacía. O sea, como porque en mi yo también interior, un poco humanista, puedo decir como, entonces Dios solamente nos creó como siervos o como juguetes, por así decirlo. ¿Cómo hacer para no caer en ese pensamiento? Sino... Sí, lo que pasa es que vivir para la gloria de Dios, así como glorifica a Dios, es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. O sea, Dios, obviamente, parte de sus atributos, Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas y Él sabe qué es lo mejor para el ser humano. Nosotros creemos que sabemos, pero realmente la historia muestra que cuando sacamos a Dios de nuestra vida, no sabemos realmente qué es lo mejor para nosotros. Entonces, Dios nos está diciendo, vivan para mi gloria, porque es lo mejor que les puede pasar a ustedes. Lo único que les va a dar a ustedes plenitud de gozo es que ustedes tengan una relación conmigo. Yo sé eso. Ustedes de pronto no lo saben por causa de su pecado, por su naturaleza caída, pero si ustedes me buscan a mí en fe, van a poder experimentar en mi presencia una plenitud de gozo. O sea, es como Dios mostrándole al hombre, es por aquí, yo te creé, yo sé cómo es que debes conducirte. ¿Sí? Entonces yo creo que cuando hacemos eso podemos ayudar a las personas a darse cuenta de que fueron creados para la gloria de Dios. Algo también que puede ayudar es el libro de Eclesiastés, el libro que estamos estudiando los domingos. O sea, Salomón intentó sacar a Dios de su vida y mirar simplemente el mundo debajo del sol y tratar de encontrar plenitud y satisfacción en lo creado. ¿Y a dónde llegó él? A que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él mismo dice al final del libro, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Un hombre que vivió terrenalmente lo que pues el mundo hoy en día anhela, tener dinero, tener posesiones, tener placeres. Al final dice, no, nada de eso realmente le dio sentido a mi vida. Solamente temer a Dios y guardar su mandamiento fue el todo para mí. Entonces yo creo que eso también puede ayudar de pronto a que la persona pueda reflexionar. Y bueno, tenemos ejemplos hoy en día de Salomones, por así decirlo, aunque no de pronto con el nivel de riqueza que él tuvo, pero mucha gente famosa hoy en día está en depresión. La respuesta no está en lo material, la respuesta está en Cristo. ¿Quiere decir algo, hermano? Sí. Respecto a lo que la hermana preguntaba sobre cómo le digo yo a una persona que fue creada para la gloria de Dios, un ejemplo que podría usarse es en una historia hay un protagonista, siempre existe un protagonista y toda la historia gira en torno al protagonista. Pero ese protagonista, para ser el protagonista, debe tener al lado unos coprotagonistas que se mueven y giran en torno a la historia del protagonista. Nosotros somos coprotagonistas, pero en el sentido de que estamos en sujeción a Dios, ¿sí? Quien debe brillar es Dios, quien debe ser visible es Dios. Y si Dios lo permite, pues nosotros ahí estamos en el paquete. Si Él lo permite, claro está, y con la humildad que ello merece. Y si no, pero estamos y existimos es para que Él sea el que brille, para que Él sea notorio, para que Él sea exaltado, para que Él reciba la gloria, para que Él reciba la honra, atributos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si Él permite que nosotros ahí en la historia seamos notorios, pero eso será solo al final, no el ahora, no nos corresponde ahora. Lo otro que quería comentar es que
bien dice la palabra que nosotros conoceríamos el bien y el mal. Nosotros conocemos el bien y el mal, pero no conocemos el bien, bien, solo bien el que Cristo vino a mostrarnos. Cuando Él viene y nos muestra solo el bien, ahí verdaderamente sabremos qué es el bien, ¿sí? El bien puro, el bien que en el Génesis, en el huerto del Edén quedó sellado y atrapado, y el cual nosotros no podemos entrar, sino es Cristo el que nos lleva a verlo, ¿sí? Entonces eso era lo que quería aportar y comentar. Sí, amén. Sí, realmente cuando uno mira la Biblia, el centro de toda la Biblia es Cristo, no es el hombre. Y realmente, yendo a la palabra de Dios, creo que eso puede solucionar un poco el asunto y ayudar a que las personas se den cuenta que cuando viven para sí mismas, realmente terminan frustradas, pero cuando viven para Cristo, eso les da un sentido de plenitud y de esperanza. ¿Sí, hermanas? Bueno, a mí me llama la atención desde el inicio que dice que los pobres siempre los tendremos entre nosotros y que más a Cristo no. Entonces yo digo, bueno, en este momento está de moda los políticos, que todo es que la pobreza, que los pobres y que los pobres. Entonces mi pensamiento es, el enfoque puede ser pobres económicamente o pobres espirituales, ¿sí? Porque la Biblia pues es un enfoque espiritual, ¿cierto? Y siempre nosotros nos preocupamos más por ese enfoque material que por ese enfoque espiritual, ¿sí? Es lo que yo veo. Entonces ahí la charla de los políticos siempre es un enfoque material, pero los pobres siempre van a existir, o sea, desde que Dios lo dice, existimos o existen, ¿sí? Porque tenemos pobreza de muchas cosas, ¿cierto? Pero uno siempre ese criterio de que los pobres y que los pobrecitos y que vamos a solucionarlos y que vamos a sacarlos y que vamos a repartir y que le vamos a quitar a Consuelo para darle a otro y así sucesivamente, pero realmente el enfoque debe ser más espiritual, ¿no? Sí, no, y que realmente la mayor necesidad del ser humano no es la económica, ¿no? O sea, si realmente nosotros meditamos en la eternidad, es mucho más valioso que una persona crea en el Evangelio a que se le dé algo de comer. O sea, si ponemos las cosas en una balanza, ¿sí, hermano? Quería como complementar algo que decía el hermano Javier, y es que pues nosotros también tenemos que tener pues siempre como que un buen argumento para ese tipo de preguntas, porque por ejemplo el hermano decía hay que darle la gloria solo a él. Me pareció muy bien la historia del protagonista, pero cuando decimos no solo la gloria a él, por lo general las personas que no creen en el Señor tienden a ser muy egoístas, y entonces dicen, pero ¿cómo así? O sea, ¿por qué ¿por qué le tenemos que dar toda la gloria a él y para él y solo él? O sea, nosotros somos unos robots. Entonces yo pienso que ahí nosotros tenemos que tener una buena respuesta para eso, pues, porque tiende a que la persona hasta se molestan, ¿no? Sí, no, y lo importante ahí es aclararles que Dios no nos está obligando a que le glorifiquemos. Él nos está diciendo realmente para qué fuimos creados, pero el hombre realmente ha tomado la decisión de no vivir para la gloria de Él, y por eso ha sufrido las consecuencias. ¿Sí, hermano? ¿Me iba a decir algo? Realmente no sé, o sea, cuando hablamos de este tema aquí en la iglesia resulta como fácil, pero cuando hablamos con la gente para la calle es como diferente. Entonces yo creo que aparte de tener buenas respuestas o buenos guiones, toca es tener la ayuda de Dios, porque podemos tener, no sé, un buen repertorio, pero el que nos toca el corazón es solamente Dios. Sí, no, y eso es clave. O sea, eso lo vimos creo que en la clase número 1 cuando hablamos del evangelismo. O sea, no se puede realmente hacer evangelismo sin Dios. O sea, si nosotros no estamos llenándonos realmente, si no estamos profundizando la palabra, si no estamos llenos del Espíritu Santo, argumentos humanos
no van a convencer a nadie. O sea, necesitamos pedirle a Dios de que Él nos llene, que Él nos dé la sabiduría para que cuando nos encontremos con estas personas, con humanistas, con gente con depresión, comunidad LGBTI, feministas, bueno, todas estas ideologías que hemos estado viendo, pues que sea el Señor realmente el que nos guíe, el que nos dé la sabiduría para saber cómo abordar a cada uno. O sea, estamos tratando de mirar diferentes estrategias, argumentos y demás, pero si no nos estamos llenando del Señor, puede ser que en ese momento nos bloqueemos totalmente. Y se me olvidó la clase, se me olvidó todo lo que había repasado acá. Entonces el único que puede ayudarnos realmente a evangelizar a otro es el Señor. Sí, eso es muy importante. ¿Sí, hermano? Yo solo iba a decir que una manera de mostrarles que están en el error con eso es preguntarles si ellos pueden proveer a sí mismos o a alguien más la felicidad, en lo que 100% la felicidad en lo que y todo lo que quieren, todo lo que necesitan, porque nadie puede hacerlo, y de esa manera solo Dios puede hacerlo, y de nosotros no somos capaces. Entonces el humanismo y tratando de agradar a nosotros mismos en cada área nunca nos va a satisfacer. Sí, amén. ¿Va a decir algo, hermano? Ah, ok. Se me fueron las ganas. Ya no quiero. Ay, no. Bueno, hermanos, vamos a orar entonces y pedirle a Dios de verdad que Él nos ayude en estos tiempos de humanismo, tanto en la sociedad como en muchas iglesias, para que nosotros podamos ir a la fuente que es Dios y podamos recordar estos principios también para ayudar a otros a darse cuenta del propósito de su creación. Entonces, oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por este tiempo, Señor, tan hermoso que tú nos permites compartir como hermanos, como familia en la fe. Gracias por mostrarnos, Señor, a la luz de la palabra que el centro de nuestra vida, el centro de la vida de cualquier ser humano debería ser tú, Señor. Y que cuando te sacamos a ti de nuestras vidas, cuando queremos vivir como bien nos parece, el resultado es solo corrupción, es solamente pecado, inmoralidad. Padre, ayúdanos a vivir siempre, cada día de nuestra vida, recordando que el primer mandamiento es amarte a ti con toda nuestra alma, mente, corazón y fuerzas. Tú debes ser el centro de nuestra vida, Señor. Que cada cosa que hagamos, que cada decisión que tomemos en nuestra vida, la tomemos realmente para agradarte. Que no vivamos para nosotros mismos, que vivamos para ti. Y que podamos reflejar eso ante el mundo. Mostrarles que nuestro Dios no es el dinero, que nuestro Dios no es el trabajo, que nuestro Dios no somos tampoco nosotros mismos, que vivimos para ti, que tú eres el centro y que cada cosa que hacemos la hacemos porque anhelamos glorificarte en todo. Anhelamos que solo tú seas exaltado y que la belleza de tus atributos sea evidente en nuestras vidas. Padre, que seas tú ayudándonos a poner por obra esta tu palabra, todo lo que hemos hablado el día de hoy. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea llenándonos, sea recordándonos cuando nos encontramos personas que de pronto abrazan esta ideología del humanismo, que traigas a nuestra memoria lo que hemos estado estudiando y que sea tu palabra viva y eficaz, sea tu palabra cortando toda alma, todo espíritu, para que ellos puedan arrepentirse de sus pecados y puedan verte como el Señor y Salvador de sus vidas. Padre, que seas tú ayudándonos en la aplicación de este mensaje. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.